Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Reciban todos un saludo muy especial en este viernes 21 de julio. Hoy iniciamos el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Narra otra más de las tantas controversias de los fariseos con el Señor Jesús sobre el respeto por el descanso del sábado, día consagrado al Señor. Era, diríamos nosotros, el conflicto entre la sabiduría antigua y la sabiduría nueva, entre la carne y el espíritu, entre lo que condenaba a muerte y lo que daba la vida. La ley, en efecto, prohibía realizar cualquier trabajo en este día, aun cuando el mismo fuera urgente. De manera que el precepto del sábado se había convertido en una lista larguísima de prohibiciones y de lo poco o casi nada que estaba permitido, cuya observancia de este precepto era algo realmente esclavizante. El hecho es que, como relata el evangelista, Jesús cruzaba un sábado por el medio de un campo sembrado. Vale la pena notar que aquí se conjugan dos elementos significativos. De una parte, Jesús es Dios. Él es el Señor del sábado, por quien nació y tenía su razón de ser el precepto. Y de otra parte, Él es la mies, el grano de trigo caído en nuestra tierra, que con su encarnación ha dado fruto y fruto sobreabundante. Continúa el texto diciendo que sus discípulos sintieron hambre. Estos hombres hambrientos representan al ser humano de todas las épocas, desde Adán, que sintió hambre de ese fruto, hambre de Dios, pero se equivocó de árbol y en lugar de comer del fruto de la palabra del Señor que da vida, comió del fruto de la mentira, de la muerte. Igual que nosotros, que siempre, por desgracia, terminamos engañados, alimentándonos de lo que el mundo nos ofrece, frutos de muerte. Continúa el relato diciendo que para calmar su hambre arrancaron los discípulos espigas y se las comieron. Ellos, a quienes ya se les había anunciado el reino, como los niños pequeños y sencillos, toman con alegría de la mies madura que es el Señor. Toman de su vida y de su gracia, pues Él es el pan vivo. Ellos no son transgresores de ninguna ley, solo han sido invitados al banquete mesiánico. Disfrutan de la compañía del novio, de la nueva vida que Él les ofrece. Ellos son los cansados y agobiados, que aceptan acercarse al Señor y Él los restaura, entrando así en el descanso del Señor del sábado. Los fariseos, en cambio, no solo conocían la ley, sino que fabricaban leyes y hacían caer todo su peso en la gente sencilla, creando incluso en ellos sentimientos de culpa porque de pronto alguna vez habían hecho algo para satisfacer una necesidad urgente para vivir, violando alguna norma como todas aquellas que estaban previstas para el sábado. Ellos no habían conocido el amor del Padre, de manera que vivían esclavos de sus mismas leyes, ansiosos por cumplirlas y sufriendo mucho por aquellos que no las podían cumplir o que no las cumplían. De hecho, sufren porque no se cumple la norma, mientras que no les importa el hambre de los discípulos, y sufren todavía más porque el Señor siente misericordia y les permite a los suyos romper dicha norma, cumpliendo la palabra de Dios, que en Oseas capítulo 6 dice: misericordia quiero, no sacrificios. Y este sufrimiento los oprimía, los fatigaba, sin poder entrar en el descanso del sábado. Para ellos el principio de su vida era la ley, mientras que para los discípulos del Señor su principio es ahora el amor que da la vida y que hace capaces de hacer incluso más de lo que la ley exige. Recordemos al capítulo 5, versículo 38 de San Mateo: al que te pide la túnica, dale también el manto. Al que te obliga a andar 1 milla, vete con él 2. Jesús cita las Escrituras para demostrar con argumentos que la ley es para el hombre y no al revés. Y recuerda el pasaje del libro primero de Samuel:
en el que David y sus compañeros comieron de los panes que estaban en el altar de la presencia, reservados solos para los sacerdotes. Jesús, de hecho, es el cumplimiento de lo que proféticamente anunciaba David. Él es el renuevo del tronco de Jesé, el hijo de David, y es también el pan verdadero, alimento santísimo que está siempre en la presencia del Padre como alimento para todos los hijos. Y si el rey David era figura profética del Señor, los compañeros de David y los sacerdotes del Antiguo Testamento son figura profética de los discípulos. Ellos serán los sacerdotes de la nueva y eterna alianza, que además no están robando nada, sino que todo lo están recibiendo del dueño y Señor del universo, de aquel que es más que el templo, pues en honor de él se construyó y en su honor se celebraba el culto. Él es el santo por el que el templo queda santificado. Los fariseos no comprendieron el sentido auténtico de las Escrituras. Pobrecitos, pues inflados por su ciencia y su sabiduría, no sabían todavía que eran hijos de Dios. Y si se lo anunciaban, pues no se lo creían. No comprendieron sobre todo el contenido del precioso Salmo 136, que nos confirma una certeza, y es que todo lo que existe tiene un solo porqué: su misericordia. De hecho, es como el estribillo de una canción: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esto es lo que conforma la santidad de Dios, y es la invitación que Él nos hace a imitarlo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado, es más grande que el templo, es el Santo de los santos, es el Emanuel, el Dios con nosotros, a quien no le agradan los sacrificios y holocaustos, sino el corazón contrito, pues al final lo que importa y lo que Dios ve es el corazón. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.